Evangelio de hoy. Domingo 30 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 15, versículo 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo, los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, reunido todo lo suyo, partió a un país lejano, y allí malgastó su fortuna viviendo de forma disoluta. Cuando lo gastó todo, sobrevino una gran hambre en aquel país, y comenzó a faltarle el pan. Entonces fue a buscar trabajo con uno de los habitantes de aquel país, que lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y, entrando en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y, levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, lo vio su padre, y, sintiendo compasión, corrió a echarse sobre su cuello y le besó repetidamente. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus criados, Traed rápidamente la mejor túnica y vestidlo con ella. Poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a hacer fiesta. El hijo mayor estaba en el campo, y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. El criado le contestó, Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enfureció y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le contestó, Hace tantos años que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero, cuando ha vuelto ese hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, matas para él el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. La parábola del hijo pródigo nos sumerge en el abismo de la misericordia divina. En ella, encontramos el retrato perfecto del amor de Dios, que no se cansa de esperar ni de recibir con los brazos abiertos a quien se ha extraviado. Es un relato de caída y redención, de soberbia y arrepentimiento, de lejanía y retorno, pero sobre todo, es la historia del corazón del Padre, siempre dispuesto a perdonar. El hijo menor representa a todos aquellos que, en su ansia de independencia, se alejan de Dios buscando satisfacción en los placeres del mundo. Él no solo pide su herencia, sino que, en cierto sentido, le dice a su padre que para él es como si estuviera muerto. Su partida simboliza la decisión consciente de vivir sin Dios, creyendo que lejos de él encontrará la felicidad. Pero su fortuna se desvanece rápidamente, y la desesperación lo lleva a una situación de humillación extrema, alimentando cerdos, un trabajo indigno para un judío, y deseando comer la comida de los animales. Cuando el hijo pródigo toca fondo, viene a su mente la imagen de su padre y comprende que aún los jornaleros de su casa viven mejor que él.
Su regreso no es solo un viaje físico, sino espiritual, pues reconoce su pecado y decide humillarse. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estas palabras reflejan el verdadero arrepentimiento, el que no busca excusas ni justificaciones, sino que acepta con humildad su culpa. Pero lo más impactante de la parábola es la reacción del padre, que no espera a que su hijo llegue hasta la puerta, sino que corre a su encuentro. En la cultura de aquel tiempo, un anciano corriendo era una imagen impensable, pero Jesús quiere mostrar que el amor de Dios rompe toda lógica humana. No hay reproches, ni interrogatorios, solo un abrazo lleno de ternura y un festín de bienvenida. El hijo mayor, en cambio, simboliza a aquellos que cumplen externamente los mandamientos, pero cuyo corazón está endurecido por el orgullo y la autosuficiencia. Él nunca dejó físicamente la casa del padre, pero su resentimiento demuestra que, en su interior, estaba tan alejado como su hermano menor. No entiende la alegría de su padre porque cree que la justicia se basa en méritos y no en el amor gratuito de Dios. La actitud del hijo mayor nos invita a examinar nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces hemos sentido envidia o molestia al ver la misericordia de Dios con otros? ¿Acaso creemos que somos mejores que aquellos que han pecado gravemente? La parábola nos recuerda que todos necesitamos la gracia divina y que el verdadero Hijo de Dios es aquel que participa del gozo del Padre cuando un pecador se convierte. Jesús nos revela en esta historia que Dios no es un juez implacable, sino un Padre lleno de compasión. Su amor no se basa en lo que merecemos, sino en su infinita bondad. No importa cuán lejos hayamos ido ni cuánto hayamos fallado, siempre hay un camino de regreso. Pero también nos llama a evitar la dureza de corazón del hijo mayor, aprendiendo a alegrarnos con cada alma que vuelve a la casa del Padre. La enseñanza central de esta parábola es que Dios no se cansa de perdonar, pero el perdón solo se hace efectivo cuando hay un corazón dispuesto a recibirlo. El hijo menor tuvo que reconocer su pecado y regresar, y el hijo mayor tuvo que decidir si aceptaba la invitación del Padre o se quedaba en su amargura. Así también nosotros debemos elegir entre abrir nuestro corazón a la misericordia o quedarnos atrapados en nuestro orgullo. El amor incondicional de Dios. La parábola del Hijo Pródigo revela un aspecto fundamental del amor de Dios, su carácter incondicional. El padre en la parábola no espera a que el hijo demuestre que está arrepentido, ni le exige pruebas de que merece el perdón. Él corre a su encuentro, abrazándolo y restaurando su lugar en la familia. Este amor no es basado en lo que hacemos, sino en quienes somos para Dios. Es un amor que no tiene fin ni condiciones, una gracia que está siempre disponible para nosotros, incluso cuando nos hemos alejado de Él. El arrepentimiento y la humildad. El regreso del hijo menor a su hogar es, más que un acto físico, un acto de humildad y arrepentimiento profundo. El hijo reconoce que ha pecado contra el cielo y contra su padre, y no se justifica ni intenta excusarse. El arrepentimiento verdadero no consiste solo en sentir remordimiento, sino en reconocer sinceramente el mal que hemos hecho y regresar a Dios con un corazón humilde y contrito. Este es el tipo de arrepentimiento que Dios espera de nosotros. Es un arrepentimiento que nos conduce a la restauración y al perdón, porque Dios nunca se cansa de recibirnos, sin importar cuán lejos hayamos ido. La respuesta del Padre, un amor que no se cansa de esperar. El comportamiento del Padre es la clave para entender la naturaleza de Dios como nuestro Padre Celestial. A pesar de la ofensa de su Hijo, que le pide la herencia como si estuviera muerto, el Padre no le guarda rencor ni le lanza reproches cuando regresa. En lugar de eso, lo abraza con alegría, mostrando que el perdón de Dios no está condicionado por lo que merecemos, sino por la bondad y generosidad de su corazón. No hay nada que pueda separarnos de su amor, y su misericordia siempre está lista para cubrir nuestras faltas.
El Padre Celestial no se cansa de esperar, y su perdón es más grande que cualquier pecado. La amargura del hijo mayor, el peligro del orgullo y la envidia. En contraste con la figura del hijo menor, el hijo mayor representa a aquellos que, aunque están cerca de Dios, a veces se sienten indignados o molestos por la bondad que Él extiende hacia los demás. Su actitud revela la dureza del corazón que no comprende el amor gratuito de Dios. Se enoja cuando su hermano regresa y el padre lo recibe con un banquete, porque cree que la justicia de Dios debería basarse en los méritos y no en la gracia. Su corazón está lleno de orgullo y autojusticia, y no comprende el gozo del Padre cuando un pecador se arrepiente y regresa a Él. Esta actitud nos llama a examinar nuestros propios corazones para ver si albergamos pensamientos de envidia o juicio hacia aquellos que reciben la misericordia de Dios. El llamado a la humildad y la gratitud. La reacción del hijo mayor nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Acaso nos sentimos celosos cuando vemos que otros reciben bendiciones o perdón de Dios, especialmente si creemos que nosotros hemos sido más fieles en nuestra vida cristiana? La verdadera humildad es reconocer que todos estamos en la misma necesidad de la gracia de Dios. No importa cuán rectos pensemos que somos, todos necesitamos la misericordia del Padre. La parábola nos enseña que debemos regocijarnos en el perdón de Dios, en lugar de envidiarlo o rechazarlo. La misericordia de Dios, siempre disponible para todos. La parábola del Hijo Pródigo es una invitación a todos aquellos que se sienten lejos de Dios o que se han apartado de Él en algún momento. Nos recuerda que no importa cuán grande haya sido nuestra caída, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y el retorno. Dios nunca nos rechaza, siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. A veces, como el hijo pródigo, buscamos la felicidad en lugares equivocados, pero cuando llegamos a nuestro límite, siempre podemos regresar a los brazos de nuestro Padre Celestial, que nos acoge sin reproches. La misericordia de Dios es ilimitada, y Él está esperando a que volvamos a Él para restaurarnos completamente. El perdón, la puerta abierta al cambio. El perdón de Dios no es solo un acto de misericordia, sino también un acto de transformación. El hijo pródigo regresa no solo físicamente, sino también espiritualmente renovado y dispuesto a cambiar. El perdón de Dios nos permite comenzar de nuevo, cambiar nuestra vida y seguir un camino diferente. Nos invita a no quedarnos atrapados en nuestro pecado, sino a caminar hacia una vida nueva, reconciliada con Él. De la misma manera, el perdón que recibimos debe transformarnos en personas que también perdonan y extienden misericordia hacia los demás. La gracia divina, el regalo de la restauración. La parábola del Hijo Pródigo, más allá de una simple historia de arrepentimiento y perdón, nos muestra la magnitud de la gracia divina. La gracia de Dios no es algo que podamos ganar o merecer, sino un regalo inmerecido que Él nos ofrece libremente. Cuando el hijo menor regresa a su padre, no tiene nada que ofrecer más que su arrepentimiento y su disposición para volver a ser parte de la familia. De igual manera, nuestra vuelta a Dios no está condicionada por lo que podamos hacer para ganarnos su perdón. Es un acto de pura misericordia que nos restaura a la plenitud de la relación con Él, sin que tengamos que pagar ningún precio o cumplir alguna condición. Así, la gracia de Dios nos enseña a vivir con una humildad profunda, reconociendo que todo lo bueno que tenemos es un regalo que Él nos ha dado, no algo que hayamos ganado por nuestros propios méritos. La dimensión de la misericordia, un amor que no conoce límites. El padre de la parábola no solo perdona al hijo menor, sino que lo acoge con una generosidad que va más allá de lo esperado. Al prepararle una fiesta y darle un anillo, el padre no solo lo perdona, sino que lo restaura a su posición original, como un hijo querido y valioso. Esto refleja el amor de Dios hacia nosotros, un amor que no se cansa de perdonar ni de restituirnos, sin importar las veces que le fallamos.
La misericordia de Dios no se limita a un perdón superficial, sino que tiene la capacidad de restaurar lo que parecía perdido, devolviéndonos todo lo que habíamos desperdiciado con nuestra rebeldía. Este amor infinito nos recuerda que, aunque nuestros pecados nos hagan sentir indignos, la misericordia divina es capaz de sanarnos, transformarnos y devolvernos la dignidad de hijos de Dios. El significado de la fiesta, la alegría del perdón. El banquete que el Padre prepara para su Hijo no es solo un acto de celebración superficial, sino una profunda manifestación de gozo y restauración. La fiesta representa la alegría que Dios siente cuando un pecador se arrepiente y regresa a Él. No es solo un perdón formal, sino un regreso completo a la comunión con el Padre, que implica la restauración de todo lo que habíamos perdido. Esta imagen del banquete nos habla de la plenitud del amor de Dios, que no solo perdona, sino que celebra con nosotros el retorno a la vida plena y verdadera que Él siempre deseó para nosotros. En este sentido, la parábola nos invita a comprender que la reconciliación con Dios no es solo un acto legal, sino un acto de profunda alegría y restauración espiritual. El dilema del hijo mayor, la envidia y el orgullo en el corazón humano. La figura del hijo mayor en la parábola pone en evidencia una actitud común en el ser humano, el juicio hacia los demás, especialmente cuando sienten que no han recibido lo que merecen. El hijo mayor está lleno de envidia y resentimiento por el trato que su padre da al hijo menor, pues siente que él, que siempre ha permanecido fiel y trabajando, merece más reconocimiento. Este sentimiento refleja la tendencia humana a basar nuestras relaciones con los demás en el mérito y la justicia según nuestro propio juicio, olvidando que la verdadera justicia de Dios es siempre misericordiosa y generosa. El hijo mayor no entiende que el perdón y la restauración del hermano menor no son un despojo de lo que él ha recibido, sino una invitación a compartir el gozo del Padre. En lugar de regocijarse con su hermano, se llena de amargura y celos, olvidando la bendición que él mismo ha tenido en todo momento. El llamado a la conversión del corazón. La actitud del hijo mayor es una advertencia para todos nosotros. Podemos estar cerca de Dios, pero si nuestra actitud hacia los demás no refleja su amor, estamos lejos de vivir el verdadero espíritu del Evangelio. La parábola nos llama a revisar nuestra disposición para perdonar, para alegrarnos cuando otros reciben la gracia de Dios, y para examinar si estamos demasiado enfocados en nuestra propia justicia y en lo que creemos merecer. La conversión no es solo un cambio de acciones, sino un cambio de corazón, que nos lleva a ser más compasivos y misericordiosos con los demás. Solo cuando cambiamos nuestra mentalidad y abrazamos el amor y la misericordia de Dios, podemos realmente vivir como hijos de ese amor eterno que nos llama a perdonar y a celebrar la redención de todos, sin importar sus errores pasados. El perdón como transformación de la relación con Dios y los demás. El perdón no solo restablece nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestra relación con los demás. Al ser perdonados por Dios, somos llamados a extender ese perdón a aquellos que nos han ofendido, pues solo cuando perdonamos podemos experimentar la libertad de vivir en la paz de Dios. La parábola del Hijo Pródigo nos muestra cómo el perdón tiene un poder transformador, no solo porque nos devuelve la relación con el Padre, sino porque también nos invita a restaurar las relaciones humanas que se han roto debido al egoísmo y la falta de perdón. El perdón, entonces, se convierte en el medio por el cual la gracia de Dios puede extenderse a todas nuestras relaciones, haciendo posible una vida de verdadera reconciliación. La paciencia del Padre, un amor que espera pacientemente. Una de las lecciones más profundas de la parábola es la paciencia del Padre, que nunca deja de esperar a su Hijo, incluso cuando éste lo ha ofendido profundamente. El Padre no castiga ni se desespera, sino que permanece vigilante, esperando el regreso de su Hijo con esperanza. Esta paciencia es reflejo de la paciencia infinita de Dios con nosotros.
A pesar de nuestras repetidas caídas, Dios siempre está esperando nuestra vuelta, dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos en cualquier momento. Esta imagen de un Padre paciente nos llama a ser igualmente pacientes con nosotros mismos y con los demás. Nos recuerda que, aunque el camino hacia la reconciliación puede ser largo y difícil, siempre hay esperanza de restauración y renovación. El regreso a la casa del Padre, un acto de voluntad y esperanza. El hijo pródigo no regresa solo por necesidad física, sino por una profunda reflexión interior y un acto de voluntad. Decide regresar porque sabe que la casa de su padre es el lugar donde encontrará perdón, amor y sustento. Este regreso es el resultado de un proceso interno, en el que el hijo se da cuenta de su error y reconoce su necesidad de ser restaurado en la relación con su padre. De igual manera, nuestra vuelta a Dios implica un acto consciente de reconocer nuestra necesidad de su perdón y de su amor, sabiendo que en Él solo podemos hallar la paz y la verdadera restauración. Este regreso no es solo físico, sino profundamente espiritual, un retorno al hogar de Dios, donde siempre somos aceptados tal como somos, pero llamados a vivir de acuerdo con su voluntad y amor eterno. El gozo del Padre, un llamado a celebrar la conversión. El final de la parábola es un llamado al gozo, un gozo que refleja el corazón del Padre. Cuando un pecador se arrepiente, los cielos se regocijan y el Padre celebra con un banquete. No se trata solo de la vuelta de un hijo, sino de la restauración de una vida, de una nueva oportunidad para vivir en la plenitud del amor de Dios. Esta invitación al banquete es para todos, y nos recuerda que el verdadero sentido de la vida cristiana es vivir con alegría, sabiendo que hemos sido perdonados y restaurados por el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Que esta parábola nos ayude a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Si nos hemos alejado, que tengamos la valentía de regresar. Si hemos permanecido en la casa del Padre, que lo hagamos con un corazón humilde y agradecido, sin despreciar a quienes han caído. Y sobre todo, que aprendamos a vivir en la alegría del Evangelio, celebrando siempre el amor de Dios, que nunca deja de esperarnos con los brazos abiertos.